A continuación, tenemos el gusto de tener la ponencia del doctor Vladimir Arizaga Vara, que es médico intensivista del Hospital Nacional y médico intensivista del Hospital Nacional Carlos Alberto Chino Escobedo. Nos dará una charla acerca del manejo de la voz eh, en preeclampsia. Por recibirnos con un fuerte aplauso. ¿Se escucha bien el micrófono? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ante todo, muy buenos días y bueno, gracias ante todo por la participación. El tema que vamos a tocar en esta oportunidad son aspectos destacados de la preeclampsia severa. Bueno, lo tomé porque me parece un tema muy bonito, muy interesante y espero que a ustedes también les parezca interesante, ¿no? Porque me pareció que la fisiopatología de este tema que tiene mucha correlación con respecto a la sepsis y con respecto a las patologías autoinmunes. Empecemos, por favor. Bueno, en la presente exposición vamos a tocar objetivo, introducción, cualificación y finalmente conclusiones. Como objetivo principales tenemos tres. Uno, proveer recomendaciones clínicas basadas en la evidencia, entender un poco más sobre la patología de la preeclampsia y tener presente que la preeclampsia es un problema de salud pública local, también internacional. Como introducción, definimos a la preeclampsia como un síndrome heterogéneo, multisistémico de severidad variable que se relaciona básicamente con el desarrollo normal de la placenta, con la interacción de múltiples factores que llevan como daño final a un daño endotelial. Se puede también presentar, bueno, se presenta principalmente no con hipertensión y en la mayoría de los casos con proteinuria. Dentro de la clasificación y conceptos básicos, definimos como hipertensión gestacional a la elevación de la presión arterial en ausencia de proteinuria que se produce posterior a las 20 semanas de gestación y también se define como, bueno, la COP define como preeclampsia severa la presencia de hipertensión arterial después de las 20 semanas de gestación, en la cual se suma también la proteinuria. Siguiente, por favor. Bueno, en esta tabla podemos ejemplificar los diferentes tipos de estados hipertensivos del embarazo. En los tiempos vamos a tocar los más importantes, ¿no? Hipertensión crónica, que es la presencia de hipertensión arterial, vale decir una presión arterial sistólica más de 140 y una diastólica más de 90 antes de las 20 semanas de gestación. Dentro de la clasificación de preeclampsia se dividen en dos: preeclampsia sin criterios de severidad y preeclampsia con criterios de severidad. Preeclampsia sin criterios de severidad, el aumento de presión arterial para la sistólica más de 140, la diastólica más de 90, en la cual se tiene que sumar la presencia de proteinuria. La proteinuria se caracteriza por la presencia de más de 300 miligramos en una de 24 horas y la presencia o en una tira reactiva, la presencia de más de 2 cruces. Y bueno, la preeclampsia con signo de severidad es casi la misma, es la presencia de hipertensión arterial en la cual se puede sumar la plaquetopenia, alteración del estado de conciencia, edema pulmonar o insuficiencia renal. La suma de uno de estos lo estaríamos planteando como preeclampsia con criterios de severidad. Y a su vez, de forma sola, también se puede definir como preeclampsia con signo de severidad al aumento de la presión arterial, más de 160 para la sistólica y más de 110 para la diastólica. Continuamos, por favor. Bueno, lo que podemos ver en la imagen son los criterios de la COG. Básicamente son los mismos que ya se han mencionado previamente. Quería aclarar nada más que dentro de las guías de práctica clínica, las que tenemos en nuestro medio, la más actualizada es las guías de salud del 2021, indica, ¿no?, que para valoración de la presencia de una gestante tenemos que utilizar como buena práctica clínica
el esfingonanómetro, tener un brazalete adecuado para la paciente, una posición también adecuada, en la cual la gestante tendría que estar en el cúbito lateral izquierdo, o tendría que estar en posición semisentada, y bueno, y el brazo lo tiene que tener a la altura del corazón, y se tiene que valorar después de 5 minutos de descanso. ¿Continuamos? Bueno, dentro de las teorías de la preeclampsia se dividen, eh, son múltiples en realidad, pero actualmente se dividen en dos básicamente. Una de ellas es la teoría de las dos etapas, la segunda es la teoría cardiogénica. La teoría de las dos etapas plantea como modelo la cual en la primera etapa vendría a ser una alteración en la placentación y reducción en la perfusión, y en la segunda etapa se produciría el daño endotelial como tal y produciría una respuesta inflamatoria sistémica. Y bueno, en la segunda etapa plantea como causa primaria una disfunción cardíaca preexistente o solapada en la paciente. Es una teoría que, bueno, recién está entrando, pero ya tiene ciertos criterios, ¿no? Que los vamos a comentar. Siguiente. Bueno, empecemos. En la teoría de las dos etapas, bueno, en condiciones normales, como podemos ver en la imagen, el trofoblasto gestacional, una vez producido, lo que hace es ocasionar una infiltración. Produce una infiltración inicialmente a nivel del miometro y posteriormente a nivel de las arterias espirales. En condiciones normales, esta infiltración es una infiltración sostenida, es una infiltración en la cual, como pueden ver en la imagen, eh, lo hace de forma enérgica y crea una neovascularización adecuada hacia la placenta. Ese es el primer punto. En segundo punto, como podemos ver, vemos las células T y también vemos las células NK, ¿no? Que son células de respuesta inflamatoria. En condiciones, como le digo, no ya normales, en un embarazo normal hay una respuesta inflamatoria, pero tolerante. La gestante tolera este inicio de este nuevo órgano, que vendría a ser la placenta. ¿Por qué? Bueno, como factor de riesgo no nos olvidemos que la mayoría de mujeres tiene que tener, pues, bueno, embarazadas, ¿no? Se cataloga como factor de riesgo de que tengan una pareja sexual estable. Si es que tuvieran una pareja nueva, esto pues puede ser un factor de riesgo para que haya una cierta intolerancia hacia el mismo. Continuamos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la preeclampsia? Como podemos ver en la imagen, para empezar, hay una invasión del trofoblasto anómala o defectuosa. Esto es el primer punto. En segundo punto, bueno, al haber una invasión defectuosa se produce una neovascularización pobre. Y al haber una neovascularización pobre, como consecuencia, me va a ocasionar también una disminución de aporte de oxígeno y de nutrientes hacia la placenta, que va a condicionar una isquemia placentaria. Este es el primer punto. Y en segundo punto, también se ha visto de que la respuesta inflamatoria con respecto hacia la paciente con preeclampsia versus la paciente normal, hay una respuesta inflamatoria mucho mayor, con mayor producción de células T, con mayor producción de macrófagos y también de células NK, las cuales vienen estimuladas por la isquemia placentaria que ya está empezando a producir. Continuamos, por favor. Dentro del sistema de respuesta inflamatorio que hay, el cual inicialmente es local a nivel de la placenta, se produce una cascada inflamatoria. Esta cascada inflamatoria se caracteriza por la salida de proteínas proinflamatorias, inicialmente locales. Son múltiples las proteínas proinflamatorias, sin embargo, tenemos que tener presente de que en estas, bueno, las más estudiadas y las más importantes vendrían a ser estas cuatro. La primera de ellas es el factor, es la quinasa tisular parecida al FMS tipo 1. La segunda es la endoglina soluble, las cuales empiezan a incrementarse. Posteriormente se ve que el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento endovascular empiezan a disminuir. Estas dos son encargadas, se ha visto más, son las que han sido más estudiadas y se ha visto de que en muchos de estos pacientes empiezan a incrementarse, lo que hacen es producir una cascada inflamatoria aumentada y disminución de la angiogénesis. Continuamos, por favor. Esto lo ejemplificamos mejor en la imagen que estamos viendo a continuación. En una paciente que presenta hipoxia placentaria hay un aumento de la SFIT y también hay aumento del endoglino. Esta FIT unida al factor de crecimiento vascular y endotelial me va a producir una disminución de óxido nítrico y también de doxycyclina. Concomitantemente las endoglinas también me van a producir disminución del óxido nítrico. ¿Cuál es la función del óxido nítrico? Provocar vasodilatación. Al disminuir la producción de los mismos, no va a haber una vasodilatación adecuada, o sea, va a empeorar el cuadro.
Hay salida también de los radicales libres y bueno, la unión de todo esto me va a ocasionar una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria me va a producir la producción de citoquinas, como las interleucinas, el factor de necrosis tumoral. El aumento de todo esto va a salir hacia el torrente sanguíneo y finalmente esto me va a ocasionar una lesión endotelial. Y es lo que vamos a... Continuamos, por favor. Y es lo que nosotros vamos a corroborar en la clínica del paciente, ya que la preeclampsia tenemos que tener presente que es una enfermedad multisistémica que afecta a todos los órganos, que inicialmente si bien se produce a nivel de la placenta, posteriormente va a ocasionar pues daño generalizado. Tiene mucha correlación con la sepsis, se han dado cuenta de que la sepsis también produce un daño endotelial, que inicialmente pues es localizada para orden generalizado, ¿no? Y tenemos que tener presente que esta es una emergencia. Muchas veces no se la trata como tal, pero es una emergencia. Bueno, continuamos, por favor. Empecemos. ¿Cómo se produce la hipertensión arterial? La hipertensión arterial se produce eh, básicamente por la vasodilatación anómala. Esta vasodilatación anómala provoca pérdida de líquidos en el tercer espacio. Esta pérdida de líquidos en el tercer espacio me va a ocasionar como mecanismo de defensa que el paciente presente un aumento de la resistencia vascular. El aumento de la resistencia vascular se traduce como vasoconstricción. Y esa vasoconstricción me va a ocasionar una hipertensión como mecanismo de defensa. ¿Continuamos? La disfunción renal se cataloga como disfunción renal al aumento de creatinina mayor a 1.1 o mayor a 2 veces la creatinina basal del paciente. ¿Cómo lo corroboramos? Mediante biopsia se puede valorar, ¿no?, mediante la presencia de endoteliosis glomerular. ¿Cómo se produce la endoteliosis glomerular? Se produce básicamente por una inflamación a nivel endotelial que produce la pérdida de porocitos y la pérdida del espacio, y la pérdida del espacio intravenoso. Esto me va a ocasionar depósito de fibrina. Al haber esto, va a haber una disfunción a nivel glomerular, y esta disfunción a nivel glomerular me va a producir el escape me va a producir el escape de mayor cantidad de proteínas. Al haber escape de mayor cantidad de proteínas, esto lo corroboramos con la proteinuria del paciente. ¿Qué más? La presión oncótica va a caer, va a haber mayor fuga capilar y la presión arterial, bueno, obviamente se va a elevar mucho más, ¿no? Y va a haber edema de miembros inferiores. Continuemos, por favor. Va a haber disfunción hepática. El concepto es el mismo. Va a haber disfunción endotelial, la cual va a provocar daño a nivel de las células endoteliales del hígado y posteriormente una complicación tardía podría provocar una necrosis hepatocelular. ¿Esto cómo lo corroboramos? Lo corroboramos valorando las transaminasas. Los valores tienen que ser 2 veces, 2 veces el valor basal. ¿Tenemos? La disfunción hematológica. ¿Cómo se produce la disfunción hematológica? Bueno, actualmente no hay un concepto definido. Sin embargo, que se cree que la disfunción hematológica se produce por una coagulopatía de consumo. ¿Cuáles son las características más importantes de una paciente de preeclampsia? 1, plaquetopenia, y 2, CID. Se produce básicamente por una mayor activación en la agregación plaquetaria. En una paciente gestante normal hay una mayor agregación normal. 2, alteración en el embarazo, aumento por aumento de fibrinógeno, como ya les dije, y bueno, y disminución de los sistemas de anticoagulación, tanto de la proteína C como de la proteína E. Continúa, por favor. Bueno, y en el producto, obviamente, una placenta que presenta disminución de la y también disminución del aporte de los nutrientes, también pues de forma secundaria el producto va a tener pues, una disminución, pues, una restricción del crecimiento intrauterino, y en el peor de los casos, un deceso. ¿Tenemos, por favor? Bueno, quería destacar unos ciertos puntos. Desde el punto de vista neurológico, bueno, ¿cómo valoramos esta parte? Se valora uno de los síntomas más importantes vendría a ser la cefalea y la visión, alteraciones, escotones. A nivel de la cefalea, la característica más importante de la preeclampsia es que es una cefalea occipital o frontal bilateral. La misma es pulsátil y no cede ante la administración de AINES. Esto es importantísimo porque a muchos pacientes se le administra previamente en los puestos de salud paracetamol para la cefalea que están presentando. Los mismos no hay disminución del cuadro clínico. Tener presente también la cefalea porque, bueno, eh, la mayoría de gestantes presenta de forma fisiológica ciertos eventos de cefalea, y también tener presente que ciertos medicamentos como el nifedipino también les puede producir cefalea. Continuamos.
La eclampsia es una complicación ya de la parte neurológica. ¿Cómo definimos a la eclampsia? Se define como la presencia de convulsiones tónico-clónicas focales o multifocales de nueva aparición en el contexto de un paciente con eclampsia en ausencia de causa orgánica o de causa funcional. Dentro de las teorías de la eclampsia, actualmente, bueno, tenemos que tener presente que la preeclampsia es una patología que está en estudio. Se plantean dos teorías, un inicio de un edema vasogénico y para posterior la formación de un edema citotóxico. Se produce el edema vasogénico. El edema vasogénico se produce, tenemos que hablar para empezar de la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral tendría que ser la presión arterial media más la PIC, perdón, menos la PIC. Al aumentar la presión arterial media, como efecto del mecanismo protector, como por alteración de las resistencias vasculares, se produce un pico de la presión arterial. Esto va a alterar la presión de perfusión cerebral. Al producirse una alteración de la perfusión cerebral, me va a ocasionar en primera instancia, como ya hay un daño endotelial previo, que dije anteriormente, pérdida de líquido en el tercer espacio. Esta pérdida de líquido en el tercer espacio me va a ocasionar un edema cerebral. Durante los días siguientes, el organismo lo que va a ocasionar es una respuesta compensatoria en este cuadro. Al ocasionar una respuesta compensatoria va a producir una vasoconstricción como mecanismo de defensa. Sin embargo, como ya les repito, al haber la lesión endotelial, hay zonas dentro del endotelio vascular cerebral que van a estar indemnes y hay zonas en las cuales van a estar dañadas. Las zonas en las cuales van a estar indemnes se va a producir una vasoconstricción enérgica y las zonas dañadas no. Va a continuar ese daño. Al producirse una vasoconstricción enérgica, esto va a producir una disminución de la fuente de oxígeno hacia las células. Y esto va a ocasionar el edema citotóxico. Una va seguida de la otra, las dos en cadena van a formar lo que conocemos nosotros como el síndrome de French. Continúa, por favor. Continuando, dentro de la disfunción cardíaca, en condiciones normales el gasto cardíaco aumenta el 30-50% en los primeros 2 trimestres del embarazo normal y luego se estabiliza posteriormente a las 20 semanas de gestación. Como mecanismo compensatorio, el gasto cardíaco empieza a incrementarse, ¿no? Se incrementa de forma fisiológica con aumento principal de la frecuencia cardíaca y en condiciones normales hay una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo, como podemos ver aquí en la imagen. ¿Qué es lo que sucede en la preeclampsia? En la preeclampsia sucede todo lo contrario. En la frecuencia hay un aumento de la postcarga debido a una mayor resistencia vascular. ¿Por qué? Producida por una alteración en la placentación. Esto me produce una alteración en el remodelado del ventrículo izquierdo, o sea, hay un aumento de la postcarga, hay un aumento de las resistencias vasculares y hay una disminución de la precarga. Para compensar esto, hay una remodelación, pero es una remodelación anómala, lo que me produce produciéndose una hipertrofia concéntrica. Esta hipertrofia concéntrica lo que me va a ocasionar es una disminución del volumen latido. Y a la larga va a producirse, a pesar de que este sea un mecanismo compensatorio, me va a ocasionar una disminución de la cardíaca. Continuemos, por favor. Y bueno, a nivel pulmonar se puede producir también un edema pulmonar. Es una complicación muy rara, casi no se ve, pero se ha visto que se produce principalmente por 4 eventos, uno de los cuales es el aumento de la permeabilidad vascular, lo que ya se ha comentado, una disfunción cardíaca, entender que la preeclampsia es una enfermedad multisistémica, el uso de corticoides y procolíticos. Se ha visto que el uso de corticoides, no se sabe actualmente cuál es el mecanismo de acción, pero se ha visto que tiene cierta preponderancia a la formación de edema pulmonar. Y finalmente la sobrecarga de volumen iatrogénica. Muchas veces nosotros en emergencia vemos que una paciente preeclámptica pues ingresa, ¿no?, con las mucosas orales secas, edematosa, bueno, refiriéndonos a un paciente sepsis. Sin embargo, tener mucho cuidado, ya que estas pacientes no toleran mucho la fluidoterapia, no toleran mucho las cargas de volumen y podrían, en el peor de los casos, producir una sobrecarga de volumen hidrogénico y generar un edema pulmonar. Continuamos, por favor. Bueno, eso vendría a ser la primera teoría, la teoría de las 2 etapas, que es la teoría que actualmente la mayoría de nosotros conoce, y bueno, la que ejemplifica pues la causa, no la falla multiorgánica que presenta esta paciente. Como segunda teoría se plantea la teoría cardiogénica. Para ella, primeramente, hablamos de los factores de riesgo. Como podemos ver acá, quiero que me escuchen bien, por favor, se plantea 2 factores, bueno, dentro de los factores, son factores de alto riesgo y factores de moderado riesgo. Dentro de los factores de alto riesgo está la preeclampsia previa, pacientes con diabetes, pacientes con embarazo multifetal y pacientes con hipertensión arterial crónica. Pasen por favor a la siguiente. Podemos ver en la siguiente imagen que
tanto de los factores de riesgo con los pacientes de preeclampsia, como los factores de riesgo con los pacientes femeninas o con stroke son muy similares. Embarazo previo, alteración de la preeclampsia, diabetes gestacional. Continúe, por favor. Se plantea esta primera teoría, que tanto las pacientes preeclámpticas como las pacientes cardiópatas tienen esta similitud. Como segundo punto, hay un desequilibrio en el metabolismo de lípidos. Los pacientes con aterosclerosis o los pacientes con stroke presentan una disfunción a nivel del metabolismo de lípidos. Hay un aumento de los lípidos de baja densidad y hay una disminución de los lípidos de alta densidad, los cuales van a ocasionar aterosclerosis a nivel de los vasos, que la aterosclerosis es una lesión endotelial, ¿no? Básicamente, y esta lesión endotelial también se produce en la preeclampsia. Y bueno, como meta final, pues me va a producir pues una lesión endotelial generalizada y es lo que corroboramos en la clínica, ¿no? Se ha visto que esta lesión endotelial se produce tanto en estas en pacientes cardiópatas como también en estas clases de pacientes. Siguiente, por favor. Y bueno, como meta final, y esto ya lo hemos comentado, ¿no? Hay una alteración a nivel, hay una disfunción cardíaca, hay una disfunción endotelial, hay una hipertrofia concéntrica, la cual le produce alteración a nivel hay un aumento como mecanismo compensatorio, un aumento de las resistencias vasculares. Posteriormente, si esto continúa perpetuándose, lo que me va a ocasionar es una disfunción cardíaca. Continúe, por favor. Bueno, dentro del manejo de la preeclampsia, eh, lastimosamente no hay tratamiento para la preeclampsia. El único tratamiento definitivo es la interrupción del embarazo. Sin embargo, hay ciertos medicamentos los cuales me ayudan a disminuir el cuadro, dentro de los cuales uno de ellos es la aspirina. Lo que hace es básicamente disminuir la sintomatología, no la va a parar, tenemos que tener presente. La recomendación fue, se hizo mediante el estudio ASPRE, ¿no? Las guías de salud de 2021 recomiendan el uso de aspirina de 150 miligramos, iniciando de las 12 a las 16 semanas y continuando hasta el final de término del embarazo. Concomitantemente a la aspirina, nosotros podríamos añadir también el calcio. No hay una recomendación específica sobre el calcio oral. Sin embargo, se puede utilizar calcio oral en todas las estantes por los múltiples metaanálisis positivos que ha habido sobre este medicamento. ¿Por qué? Porque se ha visto que muchos de los pacientes con preeclampsia, en estudios epidemiológicos, presentan una hipocalcemia. Y bueno, desde el punto de vista fisiopatológico también, el daño glomerular va a producir no solamente la salida no solamente la salida de proteínas, sino también la salida de calcio. Continuamos, por favor. Bueno, no olvidarnos del sulfato de magnesio. Hay múltiples estudios actuales los cuales valoran el versus, ¿no? El uso del sulfato de magnesio en diazepam o el uso del sulfato de magnesio en fenitoína. En sí, el mecanismo también de acción no se conoce actualmente. Sin embargo, se recomienda como ya protocolo el uso de sulfato de magnesio, 4 gramos en dosis de ataque y 1 gramo por 24 horas en dosis de mantenimiento. Sobre esto, también hay mucho tema de discusión, ya que actualmente hay estudios en los cuales hay versos, ¿no? Sobre el sulfato de magnesio en dosis de 24 horas o dosis de 12 horas. ¿Y esto por qué? Uno pensaría, ¿cuál es la diferencia entre 12 y 24 horas? No es que todo por la mala tolerancia de volumen que presenta la paciente preeclámpica. Se está planteándose actualmente plantear dosis pues que vayan hasta las 12 horas. Continuamos, por favor. Sobre el uso de antihipertensivos, las guías de salud recomiendan, pues, como antihipertensivo de elección, el nifedipine. La dosis máxima podemos llegar hasta 120 miligramos. Y como segundo medicamento de elección se puede utilizar el labetalol. La dosis máxima 320 gramos. Y bueno, sobre el uso de corticoides, se puede utilizar posteriormente las 24 semanas de gestación, esto más que todo ya para el producto, se puede utilizar tanto dexametasona como betametazonas. La dexametasona se puede utilizar 4 dosis por 2 días y la betametazonas de igual manera. 12 miligramos cada 24 horas, 2 dosis. Lo tenemos, por favor. Ya dentro de las indicaciones para término de la gestación, bueno, las guías del Hospital Cayetano nos indican, ¿no?, dentro de las indicaciones maternas. Pacientes con criterios de preeclampsia severa, edema pulmonar, eclampsia o sospecha de desprendimiento prematuro de placenta son indicaciones para interrupción inmediata del embarazo. Continuemos, por favor. Bueno, finalmente, como conclusiones. Llegamos a la conclusión que la preeclampsia y los trastornos hipertensivos del embarazo son diagnósticos que contribuyen significativamente a la mortalidad y a la morbilidad, tanto materna como fetal. ¿Son importantes? Sí, son muy importantes.
Tenemos que entender a su vez que la comprensión precisa del desarrollo de la preeclampsia y la progresión de la enfermedad representa un elemento importante para mejorar la atención. La preeclampsia tiene un impacto significativo en la salud cardíaca y general en el desarrollo de múltiples enfermedades cardiovasculares, ya que ustedes han visto, es un factor de riesgo a futuro. Y bueno, tener presente que el origen cardíaco de la preeclampsia también debe tenerse en cuenta como mecanismo potencial. No hay guía actual, pero sin embargo hay varios metaanálisis los cuales valoran el uso de una ecocardiografía temprana en las pacientes con preeclampsia. Tener presente que es una enfermedad multisistémica y bueno, actualmente pues está en estudio todavía. Bueno, siguiente, por favor. Eso es todo. Muchas gracias.